de saludar a la embajadora eminente Marta Bárcena. Ella fue nuestra representante diplomática ante el gobierno de Washington, ante el gobierno del presidente Joe Biden. Incluso es la antecesora del actual embajador Esteban Moctezuma, a quien le agradezco muchísimo a Marta, como siempre, su buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula también a estas horas. Marta, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, es un gusto saludarte a ti y a tu audiencia, y pues me va muy ocupada siguiendo todos los temas que surgieron hoy en la mañanera y también otros temas que acompañan a la relación México-Estados Unidos, como la relocalización de las cadenas de valor, etcétera. Pero creo que la noticia del momento, el tema que más nos preocupa ahorita a los mexicanos, es el tema de la ley SB4 y su implementación, su posible implementación. Claro, Marta Bárcena, pone en riesgo la relación México-Estados Unidos en caso de aprobarse la ley SB4 por parte del empeño, de la terquedad, podríamos decir, si me permites, del gobernador Greg Abbott de Texas. Mira, yo no creo que debería de poner en peligro la relación México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el principal demandante en contra de la ley SB4 de Abbott es el gobierno federal de los Estados Unidos, es el gobierno de Joe Biden. Él es el que ha demandado al gobernador Abbott para que no se implemente esa ley, y lo ha hecho basado en una argumentación legal que dice que, a ver, la política migratoria, las leyes migratorias las define el Congreso Federal de los Estados Unidos y las implementa el gobierno federal, y que por lo tanto un gobierno estatal no puede aprobar e implementar legislación migratoria propia, que tiene que respetar las competencias federales en esta materia. La argumentación que presentó ayer el gobierno del estado de Texas, que no fue muy consistente, es que las medidas que está proponiendo en la SB4 son, comillas, complementarias a la legislación federal migratoria, lo cual está por verse. Entonces, yo no veo cómo podríamos tener un rompimiento o distanciamiento con el gobierno federal de los Estados Unidos, que está justamente en contra de esta ley. Dicho esto, no quiere decir que no se puedan tensar mucho las relaciones con el gobierno de Texas, en donde reside la mayor parte de la comunidad mexicoamericana y mexicana, y que sobre todo la comunidad mexicoamericana y mexicana en ese estado, pues vivan bajo el miedo y bajo una franca política, una ley que es francamente discriminatoria y racista. Entonces hay que seguir con mucha atención el proceso legal, que es muy complicado, puesto que va de una corte de distrito a la Corte de Apelaciones, que es ahorita donde se encuentra, en el quinto circuito de la Corte de Apelaciones, que es el circuito más conservador, y que seguramente cualquier decisión que tome esa Corte de Apelaciones, ya sea a favor de la implementación de esta legislación racista y discriminatoria o en contra de su implementación, porque, repito, es competencia federal, va a ser impugnada por la parte perdedora en la Suprema Corte. Hoy Y lo dijo que está la... haciendo Hoy, México es sí, presentar un recurso legal que se llama amicus curia, amigo de la es Corte, justo que lo lo que te hemos quiero hecho en pensar. múltiples ocasiones. Es lo que te quiero preguntar. ¿Qué significa amicus curiae? Es amigo de la Corte. ¿Qué puede hacer México en este momento? Simplemente lo que ya está haciendo, que es presentar un escrito en el que, a través de un abogado que tiene que estar registrado tanto en la Corte de Apelaciones como registrado ante la Suprema Corte, ese despacho de abogados o un abogado en lo personal, y entonces se presenta este escrito en donde se dan a conocer los puntos de vista del gobierno mexicano sobre por qué esa ley es racista, discriminatoria y no puede ser aceptada por el gobierno mexicano. Yo creo que, independientemente de los alegatos de que es violatoria de los derechos humanos o racista, el principal alegato, creo yo, es que el gobierno de México no va a negociar políticas migratorias con gobiernos estatales de los Estados Unidos, ni prácticas migratorias, lo hará exclusivamente con el gobierno federal. Porque tú te imaginas que si se siente el precedente de que Texas apruebe esta ley, pues al ratito
puede haber otros 50 estados americanos aprobando sus propias leyes migratorias y no es factible pensar que el Estado mexicano va a negociar con cada uno de esos estados de la Unión Americana. Eso te digo, sin ir al fondo del contenido de la ley, que es francamente discriminatorio y que criminaliza la migración. Nos comentaba el día de ayer Jorge Santibáñez, él fue presidente del Colegio de la Frontera Norte hace ya algunos años. Nos comentaba que el flujo migrante hacia los Estados Unidos ronda los 2.4 millones al año, de los cuales un 30% serían mexicanos. Ayer el presidente de la República y también la Secretaría de Relaciones Exteriores señalaba que México no aceptará recibir a quienes regrese Estados Unidos a nuestro país. Pregunta, México puede no ser ese país que reciba, puede no recibir a quienes nos mande Estados Unidos de regreso, pero entonces, ¿qué pasa con los, qué te gusta, 600,000 mexicanos al año que en un momento dado, embajadora eminente, puedan ser deportados o trasladados a México? Mira, yo creo que la posición que ha tomado el gobierno de México es para mandar la señal de que no va a recibir deportados o expulsados que no sean expulsados a través de las autoridades federales de los Estados Unidos. Te digo, porque si no sentaríamos un precedente muy grave. Dicho esto, durante muchos años el gobierno de México nunca recibió como deportados a extranjeros de terceros países. Simplemente hasta los consulados, cuando iban a ser deportados, tenían como labor asegurar que esos deportados o expulsados tenían la nacionalidad mexicana. Esto cambió justamente a raíz de que Marcelo Ebrard aceptó quédate en México y que empezamos a recibir otras nacionalidades. Ahora, yo no veo legalmente cómo el gobierno de México pudiese negarse a recibir a mexicanos. O sea, ¿cómo les va a negar la entrada a su propia patria? Por una u otra razón. ¿Sí? Lo que sí puede y debe hacer, y seguramente lo vamos a hacer, es que todas las secciones de protección de los 11 consulados en Texas van a estar muy pendientes de este tipo de acciones para llevar a cabo la protección consular que implica la asesoría legal para evitar ser deportados o procesados legalmente. Entonces, es un asunto que tiene muchas aristas de corte jurídico, de corte político, pero sobre todo que no podemos permitir que se sienten precedentes en los que el gobierno de México no tuvo nada que decir y que no va a aceptar negociar con un estado de los Estados Unidos. El gobierno mexicano federal negocia con el gobierno federal de los Estados Unidos. Punto. Pues muchas gracias, embajadora Marta, te agradezco muchísimo la ayuda que nos brindas con el contexto apropiado para entender la dimensión del problema. Esperemos que esto no transite en perjuicio claro desde el punto de vista derecho humanista de quienes aspiran a cruzar a los Estados Unidos y esperan ser atendidos por las autoridades migratorias de aquel país. Si hubiera algo más... Eso esperamos, sí. Pepe, y yo soy optimista porque hay antecedentes legales al respecto. Tú te recordarás que hace muchos años, en 2012, Arizona aprobó una ley similar, la SB 1070, y fue rechazada durante todo el proceso legal, parte por estas cuestiones de las competencias en materia migratoria que corresponden al gobierno federal, y también parte porque llevaba a la misma violación de derechos humanos y al perfilamiento racial que México siempre va a rechazar porque pone en particular vulnerabilidad y peligro a la comunidad mexicana, mexicano-americana e hispana en general. Ahora, en este momento tampoco nos podemos sustraer, embajadora, al tema electoral en los Estados Unidos. Por supuesto que no, esto es una medida totalmente electorera de Texas. Correcto, enmarcada justamente lo que viene en el proceso electoral. ¿A quién le convendría más México tener en la Casa Blanca? Pues mira, yo soy de la opinión de que nos tenemos que entender con quien gane las elecciones. Sin duda alguna, creo que una reelección del presidente Biden haría que todo lo que se ha venido trabajando en los últimos 4 años de la presidencia de Biden tuviera una solución de continuidad, todo el diálogo de alto nivel de seguridad, el diálogo económico de alto nivel, estos temas.
si hubiese un regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, pues estoy segura casi segura que su administración no quisiera trabajar con base en lo que se ha hecho con la administración Biden, entonces casi tendríamos que volver a cero, con lo cual pues se vuelve más complicado, pero siempre tendremos que encontrar caminos de entendimiento, que no quiere decir sumisión, porque a veces al entendimiento se llega después de fuertes choques. Gracias, embajadora, gracias. No te quitamos más el tiempo, que estés muy bien. No, a las órdenes siempre, Pepe, y para que pues la opinión pública mexicana esté bien informada con base en los hechos reales y legales que están sucediendo. Nos queda muy claro. Hasta pronto. Gracias, embajadora. Hasta pronto. Gracias. La embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente. Ella fue la antecesora del actual embajador de México en Washington. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.